Cuando los rollos del Mar Muerto fueron encontrados por primera vez, el mundo académico y religioso se vio sacudido por una mezcla intensa de entusiasmo y temor. No era simplemente un descubrimiento arqueológico más. Se trataba de la aparición de textos que podrían transformar para siempre nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo y del judaísmo antiguo. Estudiosos, teólogos, historiadores y creyentes se preguntaban con ansiedad: ¿estos manuscritos antiguos podrían realmente arrojar una nueva luz, fresca y profunda, sobre las raíces mismas de la fe cristiana? ¿Podrían incluso revelar datos o perspectivas inéditas acerca de la figura de Jesús de Nazaret, un personaje cuya historia ha sido fundamental para millones de personas a lo largo de los siglos? Este hallazgo, que no solo despertó la curiosidad sino también la inquietud, planteaba una cuestión fundamental. Los textos escondidos en esos antiguos rollos podrían contener mensajes, revelaciones o interpretaciones que desafiaran las tradiciones religiosas establecidas desde hace cientos, incluso miles, de años. ¿Existiría en ellos alguna evidencia que pusiera en duda, cuestionara o incluso refutara doctrinas consideradas inamovibles dentro de las grandes religiones monoteístas? Si quieres descubrir la verdad detrás de estos misterios y entender cómo estos textos han cambiado nuestra visión del pasado, no te quedes fuera. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje para explorar los secretos de los rollos del Mar Muerto. No olvides activar la campanita para no perderte ningún detalle. Las implicaciones eran inmensas. En una época en la que la fe y la historia se entrelazan en la identidad de muchas sociedades, la idea de que un solo descubrimiento pudiera poner en tela de juicio convicciones tan profundas generó una mezcla de expectativa y temor. Por un lado, los estudiosos veían una oportunidad invaluable para entender mejor el pasado. Por otro, ciertos sectores religiosos percibían una amenaza potencial a dogmas largamente aceptados. A pesar de que las autoridades religiosas y científicas intentaron en ocasiones disminuir la importancia de los hallazgos o encauzar la interpretación en direcciones menos controvertidas, la realidad detrás de los rollos era mucho más compleja y reveladora. En este video nos sumergiremos en la fascinante historia de estos textos sagrados, explorando su significado desde una perspectiva académica rigurosa que se apoya en evidencias históricas y lingüísticas, y también desde un enfoque islámico que ofrece una visión enriquecedora y complementaria, permitiéndonos ampliar nuestra comprensión de estos documentos antiguos. La historia que rodea la aparición de estos manuscritos es, por sí misma, digna de una novela llena de misterio, secretos, escondites y luchas por el control del conocimiento. Durante mucho tiempo, estos rollos fueron vistos como peligrosos por ciertos grupos que temían el impacto de su contenido en las creencias y estructuras de poder existentes. Por eso, fueron cuidadosamente removidos de la vista pública, escondidos, incluso ocultados deliberadamente, para evitar que sus mensajes alcanzaran a la sociedad en general. Pero como suele suceder con la verdad, por más que se intente sepultarla o silenciarla, ella siempre encuentra su camino para salir a la luz y revelarse con fuerza. Hoy te invito a acompañarme en este recorrido para descubrir juntos la historia, los enigmas y las revelaciones que los rollos del Mar Muerto nos han legado, y cómo han cambiado para siempre la manera en que entendemos la historia religiosa y cultural de la humanidad. Ahora, antes de que sigamos adelante, déjame hacerte una pregunta que quizá nunca te has planteado con detenimiento. ¿Cuál crees que es la antigüedad real de la copia manuscrita más antigua del Antiguo Testamento? Si pensamos en Moisés, quien según la tradición habría vivido alrededor del año 2500 a.C., parecería lógico suponer que tendríamos documentos que datan de esa misma época, o al menos muy cercanos a ella.
Sin embargo, la verdad que la arqueología y la historia nos presentan es mucho más sorprendente y compleja de lo que podríamos imaginar. La copia completa más antigua que poseemos del Antiguo Testamento, escrita en hebreo, data aproximadamente del año 1000 después de Cristo. Esto significa que, en términos reales, el manuscrito más antiguo que tenemos es apenas de hace 1000 años, mucho más reciente de lo que uno podría esperar. ¿No te parece asombroso que no exista ningún manuscrito íntegro del Antiguo Testamento anterior a esta fecha? Este hecho ha generado controversias, debates y ha puesto en jaque muchas ideas preconcebidas sobre la transmisión y preservación de los textos sagrados a lo largo de la historia. Desde la visión islámica se sostiene que tanto la Torá como el Evangelio fueron revelados originalmente por Allah como mensajes puros y sin alteraciones. Sin embargo, también se reconoce que con el paso del tiempo, estos textos fueron modificados, alterados o corrompidos en diferentes grados. En este contexto, los rollos del Mar Muerto adquieren un valor incalculable, ya que podrían contener fragmentos de la Torá previos a esas modificaciones, ofreciéndonos pistas claras sobre cómo y cuándo estas transformaciones ocurrieron. Estos antiguos rollos, más que simples documentos arqueológicos, representan una ventana al pasado que podría acercarnos a la versión original y auténtica de la Torá. Revelan detalles que han sido olvidados o suprimidos, y su estudio profundo puede ayudarnos a comprender mejor no solo la evolución de las escrituras judías, sino también la relación entre las grandes religiones monoteístas y sus fundamentos comunes. ¿Te imaginas por un momento poder leer un texto que literalmente ha estado oculto durante miles de años, esperando ser descubierto para cambiar nuestra perspectiva sobre la historia religiosa? Esa es la magnitud del hallazgo de los rollos del Mar Muerto, una oportunidad única para redescubrir y reexaminar nuestras creencias más profundas. Ahora, vamos a retroceder al origen de esta historia fascinante, que por su magnitud y misterio es capaz de capturar la atención de cualquiera. Fue exactamente el 1 de junio de 1954 cuando en las páginas del prestigioso Wall Street Journal apareció un anuncio pequeño, casi inadvertido para el lector común, pero que llevaba un contenido que cambiaría para siempre el rumbo de la historia y la arqueología religiosa. En ese anuncio se ofrecían a la venta unos antiguos rollos, manuscritos que guardaban una profunda semejanza con los textos de la Biblia y cuya datación indicaba que podían tener cerca de 2200 años, remontándose al año 200 antes de Cristo. Imagina por un momento que, en nuestra era digital y globalizada, alguien publicara un anuncio similar. Probablemente la mayoría de las personas reaccionaría con escepticismo, pensando que se trata de una broma de mal gusto o de un engaño. Otros podrían imaginar que se trata de algo ilegal, procedente de la Deep Web, o incluso, con la mente en los thrillers de espionaje, sospecharían que es un mensaje cifrado o parte de una operación secreta. La incredulidad sería natural, pues la idea de encontrar documentos de tal antigüedad y con tanta relevancia es casi inimaginable para muchos. Sin embargo, a pesar de que hubo intentos de manipular o desinformar respecto a esta historia, la comunidad científica y los expertos en arqueología reaccionaron con un asombro genuino y rápido reconocimiento de la importancia de lo que se había descubierto. Este anuncio no era la broma de algún bromista ni un rumor infundado. Representaba uno de los hallazgos arqueológicos más impactantes y significativos en la historia de la humanidad, con potencial para reescribir partes esenciales de nuestro entendimiento sobre la antigüedad, las religiones y las sociedades antiguas. Pero la historia verdadera del hallazgo comenzó varios años antes, en 1947, cuando un suceso en el remoto valle de Qumrán,
un lugar ubicado al este de Jerusalén, en la ribera occidental del Mar Muerto, despertó el interés de arqueólogos y exploradores. Este valle, aunque de belleza austera, es conocido por su asociación con numerosos conflictos y guerras a lo largo de la historia documentada. Desde las antiguas disputas que marcaron el Medio Oriente hasta las tensiones contemporáneas, esta región ha sido un escenario constante de confrontaciones y luchas por el control territorial y político. La zona de Qumrán no solo está impregnada de historia religiosa y cultural, sino que también se ha visto envuelta en la complejidad del panorama geopolítico actual. A día de hoy, sigue siendo un área militarizada, en la cual el eco de los aviones de guerra israelíes sobrevuela con regularidad, recordándonos que la paz es, hasta ahora, una meta todavía distante en estas tierras cargadas de significado espiritual y político. Es en este contexto de historia, conflicto y misterio donde los rollos del Mar Muerto emergen no solo como reliquias arqueológicas, sino como testigos silenciosos de siglos de transformaciones, secretos y legados que han permanecido ocultos hasta que su revelación impactó al mundo entero. Fue en ese mismo valle, hace aproximadamente 78 años, donde se encontraron por primera vez estos rollos históricos que han cambiado la manera en que entendemos la historia religiosa y cultural de la región. Sin embargo, a pesar de la importancia de este hallazgo, todavía existen muchas dudas y debates entre expertos sobre las circunstancias precisas que rodearon su descubrimiento. Algunas versiones de esta historia se han transformado casi en leyendas, llenas de misterio y detalles que permanecen oscuros, alimentando la discusión y la especulación entre historiadores, arqueólogos y estudiosos de diversas disciplinas. Durante varias décadas, especialmente hasta la década de 1960, los especialistas debatieron intensamente sobre diferentes versiones de cómo fueron encontrados estos rollos, quiénes estuvieron involucrados y qué papel jugó cada persona en su preservación o difusión. Este debate no solo se centró en los aspectos históricos, sino también en las implicaciones culturales, religiosas y políticas que el hallazgo podría tener, lo que aumentó aún más el aura de misterio que rodea a estos manuscritos. La versión más ampliamente aceptada y difundida es que el primer descubrimiento fue completamente fortuito y casual, realizado por un joven pastor llamado Muhammad, miembro de la tribu beduina Tamira. Según su relato, él estaba buscando una cabra perdida, aunque no está del todo claro si esa era la verdadera razón o simplemente una excusa, cuando su camino lo llevó a explorar y finalmente escalar los escarpados acantilados que rodean el valle de Qumrán. Este momento fortuito cambió el rumbo de la arqueología bíblica, pues lo que Muhammad encontró allí iba a abrir una ventana al pasado, revelando secretos milenarios que habían permanecido ocultos durante siglos, esperando ser descubiertos para reescribir la historia y desafiar muchas creencias establecidas. Allí, en medio de los acantilados de Qumrán, Muhammad divisó una pequeña abertura en la roca que parecía una entrada oculta hacia el interior de la montaña. Intrigado, intentó asomarse para ver qué podía haber dentro, pero desde la posición donde se encontraba no logró distinguir nada. La oscuridad era profunda y la entrada parecía inaccesible a simple vista. Entonces, en un acto impulsivo guiado por la curiosidad, tomó una piedra y la lanzó hacia la oscuridad de la cueva. Para su sorpresa, escuchó el sonido de cerámicas rompiéndose y un eco extraño que despertó aún más su interés. Motivado por ese inesperado ruido, Muhammad decidió arriesgarse a explorar más a fondo. Se acercó cuidadosamente, se arrastró por el estrecho agujero y tras superar un paso complicado, finalmente cayó dentro de una pequeña caverna. Según su relato, el espacio era sorprendentemente alto,
con un techo que se elevaba unos 7 metros sobre él, pero también era bastante estrecho, midiendo aproximadamente 2 metros de ancho. La atmósfera dentro era silenciosa y cargada de misterio, como si guardara secretos milenarios esperando a ser descubiertos. En el interior, Muhammad encontró numerosas vasijas de barro, distribuidas por toda la cueva. Cada una de ellas tenía cerca de medio metro de altura y alrededor de 25 centímetros de diámetro, pero muchas estaban rotas, señal de que el tiempo y las condiciones habían afectado su estado. A pesar de esto, se cree que alrededor de 8 vasijas permanecían en buen estado, aunque nadie pudo determinar con exactitud el número total de recipientes intactos en aquella primera exploración. Asustado por la magnitud y el silencio abrumador del lugar, Muhammad huyó de la cueva aquella primera vez. Sin embargo, su inquietud y el misterio que lo rodeaba lo impulsaron a regresar al día siguiente, esta vez acompañado de un amigo para poder inspeccionar con mayor detalle lo que había dentro. Durante esta segunda visita, descubrieron que algunas de las vasijas estaban selladas con tapas que tenían forma de cuenco, lo que indicaba que su contenido había sido preservado cuidadosamente. Al abrir estas vasijas, encontraron 3 rollos antiguos, envueltos en telas ya deterioradas y descompuestas por el paso del tiempo, pero aún legibles y llenos de un valor incalculable. Estos rollos estaban elaborados con cuero, un material que había sido cuidadosamente tratado y preparado para ser utilizado como soporte de escritura o dibujo, lo que les confería una durabilidad excepcional frente al paso del tiempo. Gracias a este proceso meticuloso, estos documentos se convirtieron en portadores especiales de información capaces de resistir los embates de los siglos. Fueron sin duda los primeros rollos del Mar Muerto en volver a ver la luz del sol tras permanecer ocultos durante casi 2000 años en la oscuridad y el silencio de aquella cueva. En los días que siguieron al hallazgo inicial, el joven beduino no pudo resistir la curiosidad y volvió al lugar para continuar explorando. En esa segunda visita, encontró al menos 4 rollos adicionales, ampliando el valor histórico del descubrimiento. Sin embargo, también retiraron al menos 2 de las vasijas de barro donde estaban guardados los rollos. Estas vasijas fueron reutilizadas posteriormente para transportar agua, lo que indica que, en un principio, el hallazgo no fue tratado con la delicadeza y el protocolo arqueológico que hoy consideraríamos fundamentales. Este manejo improvisado y accidental del descubrimiento refleja cómo, al principio, los rollos fueron tratados más como curiosidades o tesoros casuales que como piezas de un patrimonio histórico invaluable. Fue hasta tiempo después, cuando expertos y arqueólogos pudieron intervenir formalmente, que se empezó a entender la verdadera magnitud y el cuidado que requerían estos documentos antiguos. Cuando finalmente comenzaron las excavaciones arqueológicas formales en el Valle de Qumrán, los expertos se encontraron con una gran cantidad de fragmentos rotos y dispersos que requerían un trabajo meticuloso para ser estudiados y catalogados. Fuentes confiables y especializadas aseguran que había suficientes piezas para reconstruir al menos 40 vasijas de barro que durante siglos habían guardado en su interior estos valiosos manuscritos. Sin embargo, jamás se sabrá con exactitud cuántas vasijas había realmente dentro de la cueva, ya que el paso del tiempo, las condiciones ambientales y la intervención humana provocaron pérdidas y alteraciones difíciles de cuantificar. Además, los arqueólogos desconocen cuántas de esas vasijas estaban llenas o vacías en un principio, ni tampoco se sabe cuántos rollos fueron extraídos
ocultados, destruidos o incluso utilizados para otros fines antes de que los expertos pudieran acceder a ellos y estudiarlos adecuadamente. Esta falta de información genera un halo de misterio alrededor del descubrimiento, dejando abierta la posibilidad de que existan aún manuscritos o fragmentos que permanecen ocultos o desaparecidos. De cualquier manera, se dice que se extrajeron más rollos de la cueva de los que fueron oficialmente registrados o encontrados posteriormente, lo que indica que la historia completa de estos documentos es más compleja de lo que parece a simple vista. Finalmente, se lograron recuperar 2 rollos completos y 22 fragmentos dañados que pudieron ser analizados en detalle y preservados para el mundo entero, aportando una ventana invaluable hacia el pasado. A partir de este punto, la historia se torna un poco confusa y está llena de incertidumbres y contradicciones. Parece ser que los beduinos, convencidos de que habían encontrado algo de un valor incalculable, llevaron los rollos a un líder tribal local conocido como el Jeque. Sin embargo, este jeque no tenía claro qué eran exactamente esos documentos y cuál era su verdadera importancia, por lo que decidió enviarlos a un comerciante de antigüedades cristiano conocido en la región como Kando, cuyo nombre real era Khalil Iskander Shahin. Este intercambio marcó el inicio de una serie de eventos llenos de intrigas, negociaciones y movimientos clandestinos, que marcarían para siempre el destino de los rollos del Mar Muerto, así como la manera en que fueron finalmente dados a conocer al público y a la comunidad científica mundial. Kando, quien pertenecía a la Iglesia siria, no tardó en actuar con diligencia y decidió contactar a una figura clave dentro de la comunidad cristiana local, un hombre llamado George Isaiah, miembro destacado de la Iglesia de Jerusalén. Según fuentes confiables y bien informadas, ambos hombres actuaron con rapidez y determinación, viajando directamente a la cueva de Qumran para recuperar más rollos y asegurar que estas valiosas piezas no se perdieran o cayeran en manos equivocadas. Poco después, George Isaiah comunicó la noticia al jefe de la Iglesia Jacobita siria, el arzobispo Athanasius Yeshua Samuel, una figura religiosa importante que también lideraba el monasterio de San Marcos. Sin embargo, a pesar de su alta posición jerárquica y su papel de liderazgo espiritual, Athanasius no poseía una educación formal sólida. Curiosamente, no sabía leer ni podía comprender la verdadera importancia y valor histórico de los rollos que le fueron presentados para su custodia. A pesar de esta limitación, Edmund Wilson, uno de los primeros y más confiables comentaristas e investigadores del descubrimiento en Qumran, ofreció una descripción reveladora sobre el arzobispo Samuel. Wilson señaló que, aunque carecía de educación formal, Samuel era un hombre astuto y perceptivo dentro de su monasterio. En San Marcos existía una antigua y respetada colección de documentos y manuscritos, lo que le permitió intuir que aquello que sostenía entre sus manos no era algo común o trivial, sino que poseía un valor y una importancia enormes, tanto para la Iglesia como para la historia religiosa en general. Esta intuición hizo que Samuel tomara decisiones que, aunque guiadas por la fe y la tradición más que por el conocimiento académico, serían determinantes para la preservación y eventual difusión de estos rollos, que hoy conocemos como uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo. En agosto de ese mismo año, el arzobispo metropolitano Samuel envió a 5 monjes junto con George Isaiah a la cueva de Qumran. El equipo trabajó durante la noche, algo que estaba prohibido en esa área, y después de largas jornadas de excavación y examen minucioso en el sitio, lograron encontrar al menos una vasija y algunos fragmentos nuevos. Un año después, cuando llegó el primer equipo oficial de búsqueda, descubrieron que la entrada original de la cueva
había sido modificada. Habían excavado una abertura más grande justo debajo de la entrada principal que los beduinos habían encontrado inicialmente. Lo que los monjes hallaron durante sus visitas secretas aún es un misterio, pero según algunas afirmaciones, ciertos rollos que nunca fueron mostrados al público terminaron en manos de la Iglesia. Lo que ocurrió después estuvo lleno de acción y misterio, casi como si fuera parte de una historia del Santo Grial. Sin embargo, aquí te contaré solo los hechos confirmados o mayormente conocidos. Uno de esos hechos es que, después de que el arzobispo Samuel obtuvo algunos de los rollos, intentó determinar su antigüedad. Pero los expertos a quienes se los mostró no supieron identificar qué eran, y en realidad dudaron incluso de su edad y autenticidad. Parece que, aunque Samuel no comprendía completamente lo que había encontrado, fue la única persona que intuyó que esos rollos podrían ser algo verdaderamente importante y de gran valor histórico. El arzobispo metropolitano Samuel estaba consciente de que estos rollos podrían contener las versiones más antiguas de la Biblia y de la Torá, y que su revelación podría provocar grandes debates religiosos y académicos. Por eso creía que debían mantenerse en secreto para evitar controversias y posibles conflictos. En septiembre de ese mismo año, durante un viaje a Siria, el arzobispo Samuel se reunió con Miles Copeland, representante de la CIA en Damasco. Según contó Copeland, un astuto comerciante egipcio lo visitó un día asegurándole que poseía un gran tesoro. El hombre sacó de un saco sucio un rollo cuyo borde ya estaba deteriorado y con pedacitos que se desprendían fácilmente. Cuando Copeland le preguntó al comerciante egipcio qué era exactamente ese antiguo rollo que sostenía entre las manos, el hombre guardó un profundo silencio, evitando dar una respuesta clara. Ante la falta de información, Copeland le hizo una propuesta. Si le permitía quedarse con el rollo para tomar fotografías detalladas y estudiarlo con calma, él podría revelar la información contenida en ese valioso manuscrito. Para realizar las fotografías, Copeland y sus colegas trasladaron cuidadosamente el rollo hasta el techo del consulado estadounidense en Damasco, un lugar abierto y con buena iluminación, ideal para desplegar el pergamino y capturar imágenes claras. Sin embargo, justo en ese momento, un fuerte viento comenzó a soplar inesperadamente, creando una situación delicada. Copeland recuerda vividamente cómo pedazos del rollo se soltaron y fueron arrastrados por el aire, cayendo y perdiéndose para siempre en las calles cercanas. Este incidente provocó la destrucción de una gran parte del manuscrito, lo que lamentablemente impidió conservarlo íntegro. A pesar de este contratiempo, y con la ayuda del equipo fotográfico proporcionado por el gobierno de Estados Unidos, Copeland y su equipo lograron capturar alrededor de 30 imágenes valiosas. Estas fotografías fueron enviadas poco después a la embajada estadounidense en Beirut, donde fueron entregadas a un experto en lenguas antiguas. El especialista confirmó que el rollo correspondía a un fragmento del libro de Daniel, parte del Antiguo Testamento, destacando que algunas secciones estaban escritas en arameo y otras en hebreo, reflejando la complejidad lingüística y cultural del texto. Desafortunadamente, a partir de este punto, la historia se vuelve incierta. No existe información clara sobre si el rollo fotografiado por Copeland fue alguna vez identificado completamente o sometido a un estudio profundo y detallado. Lo que sí es seguro es que este manuscrito jamás fue puesto a disposición del público o divulgado ampliamente, quedando así como un misterio más dentro de la enigmática historia de los rollos del Mar Muerto. Más tarde, el metropolitano Athanasius Yeshua Samuel estableció contacto con el profesor Eliezer Sukenik, un destacado arqueólogo del Departamento de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Samuel le mostró los rollos que aún estaban bajo su custodia, confiando en la experiencia de Sukenik para su estudio y preservación. Poco después de recibir estos manuscritos, el profesor Sukenik tuvo que abandonar Jerusalén en secreto el 29 de noviembre de 1947, un momento marcado por la tensión política y social que se vivía en la región. Durante su estancia fuera de la ciudad, le explicaron en detalle a Sukenik cómo habían sido encontrados los rollos y le mostraron 3 de ellos que estaban siendo puestos a la venta junto con las vasijas de barro donde se habían hallado originalmente. Estos rollos eran precisamente los que se habían escapado del control directo del Metropolitano, lo que aumentaba la sensación de misterio y urgencia en torno a su destino. A Sukenik se le permitió llevarse estos rollos a su casa para comenzar un estudio detallado, en un ambiente de confidencialidad y máxima precaución. Sin embargo, esa misma noche, mientras se preparaba para examinar los manuscritos, una noticia dramática resonó por las ondas radiales. Las Naciones Unidas habían aprobado la creación del Estado de Israel. Este acontecimiento histórico no solo marcó un antes y un después en la región, sino que también añadió un peso simbólico y político significativo a la posesión de estos antiguos rollos. Conscientes de la importancia de este contexto, Sukenik decidió que debía adquirir oficialmente los rollos, viendo en ellos no solo un valor arqueológico, sino también un significado simbólico que conectaba el pasado milenario con los nuevos tiempos que comenzaban a gestarse en esa tierra. A finales de enero de 1948, organizó una reunión secreta para examinar los rollos que aún permanecían en manos del metropolitano Samuel, buscando proteger y comprender mejor estos tesoros históricos en medio de un ambiente cada vez más tenso y cambiante. Durante la reunión secreta que tuvo lugar en un ambiente cargado de tensión y expectativa, Eliezer Sukenik trató de negociar una reducción en el precio solicitado por los intermediarios que representaban al metropolitano Samuel. Estos intermediarios, que tenían un papel crucial en las negociaciones, respondieron programando un nuevo encuentro para la semana siguiente, dejando a Sukenik en una espera llena de incertidumbre mientras intentaba reunir los fondos necesarios para concretar la compra de estos valiosos manuscritos. Sin embargo, durante las siguientes 2 semanas, Sukenik no recibió noticias ni del metropolitano ni del intermediario, lo que incrementó la incertidumbre y la preocupación sobre el futuro de los rollos. Finalmente, recibió una carta inesperada que informaba que el metropolitano Samuel había decidido no vender los rollos en absoluto, frustrando los esfuerzos de Sukenik y poniendo en pausa uno de los intentos más importantes por preservar estos documentos en manos académicas. Lo que Sukenik desconocía en ese momento era la verdad detrás de esta negativa. Expertos estadounidenses que habían tenido acceso previo a fotografías de los rollos hicieron una oferta mucho más alta y lograron comprar todos los manuscritos en febrero. Este movimiento cambió radicalmente el destino de los rollos del Mar Muerto, marcando el inicio de su estudio más sistemático y su difusión internacional. Ese mismo mes, el metropolitano Samuel estableció contacto con el Instituto Albright, una prestigiosa institución con sede en Jerusalén dedicada a la investigación arqueológica y bíblica. Enviaron copias completas de los rollos al profesor William Albright, uno de los expertos más destacados en arqueología y estudios bíblicos de su tiempo. El 15 de marzo, desde la Universidad Johns Hopkins, el profesor Albright confirmó la importancia monumental de los descubrimientos realizados por Sukenik y dio su aprobación oficial a los rollos de Qumran como documentos auténticos y valiosos. Sin siquiera darse cuenta plenamente, Albright también emitió la estimación más audaz sobre la antigüedad de estos manuscritos, sugiriendo que podrían ser incluso más antiguos que el famoso
Papiro Nash, un texto considerado hasta entonces como uno de los manuscritos hebreos más antiguos conocidos. Esta declaración no solo validó el valor histórico y arqueológico de los rollos del Mar Muerto, sino que también amplió el horizonte de la investigación sobre los orígenes y la evolución de las escrituras sagradas, marcando un antes y un después en la historia de la arqueología bíblica. Con un entusiasmo palpable y una profunda admiración, el profesor William Albright felicitó al arqueólogo Eliezer Sukenik por lo que él describió como el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos. Este reconocimiento no era exagerado, pues Albright estaba convencido de que los rollos databan con bastante certeza de alrededor del año 100 a.C. Para él, este hallazgo representaba un salto monumental en el conocimiento histórico y religioso, un verdadero puente hacia un pasado remoto que hasta entonces había permanecido oculto. Este descubrimiento fue simplemente increíble, y el profesor Albright afirmó sin lugar a dudas que la autenticidad de los rollos no podía ser cuestionada. Su veracidad estaba respaldada por evidencias sólidas y por la rigurosidad del análisis científico y arqueológico aplicado a los fragmentos encontrados. Los rollos estaban escritos en diversos materiales, lo que habla de la variedad y complejidad de estas antiguas escrituras. Algunos fueron elaborados en cuero tratado, otros en cobre, un material poco común para manuscritos, pero que les otorgaba una resistencia extraordinaria, y también había rollos en papel. En total, se contabilizaron aproximadamente 40.000 fragmentos, una cantidad que evidencia la magnitud del hallazgo. Estos fragmentos estaban escritos en diferentes idiomas antiguos, algunos en hebreo, lengua tradicional de los textos sagrados judíos, y otros en arameo, idioma común en la región durante la antigüedad, especialmente en tiempos posteriores a la conquista persa. Estos documentos representan las copias más antiguas jamás descubiertas de la Torá y la Biblia, convirtiéndolos en las escrituras religiosas más antiguas conocidas de las grandes religiones abrahámicas, que incluyen al judaísmo, cristianismo e islam. Por supuesto, reunir y estudiar todos estos fragmentos no fue tarea sencilla. Tomaría muchos años de excavaciones, búsquedas y análisis detallados para poder reconstruir el contenido original y comprender plenamente su significado. Pero incluso desde los primeros días, el impacto fue enorme y generó un interés global. El 12 de abril de 1948, en la página 4 del prestigioso periódico The Times, apareció un titular que capturó la atención de la comunidad internacional: manuscrito antiguo encontrado en Palestina. Este anuncio marcó el inicio de la difusión pública de un descubrimiento que cambiaría la historia y la comprensión de las religiones monoteístas para siempre. La noticia, que apareció fechada en Nueva York el 11 de abril, fue un anuncio que capturó la atención de ciertos círculos académicos y religiosos, pero que, por múltiples razones, pasó desapercibida para gran parte del público general. En ese comunicado se informaba que la Universidad de Yale había realizado un hallazgo extraordinario: el manuscrito más antiguo conocido hasta entonces del libro de Isaías, uno de los textos proféticos más importantes de la Biblia, había sido descubierto en Palestina. Este valioso manuscrito había sido encontrado en la biblioteca del monasterio sirio de San Marcos, ubicado en Jerusalén, y había sido cuidadosamente conservado como un rollo desde aproximadamente el siglo I a.C. Los rollos fueron identificados y estudiados inicialmente por el personal de la Escuela Americana de Investigación Oriental en Jerusalén, institución también conocida como el Instituto Albright, que contaba con expertos especializados en arqueología, filología y estudios bíblicos.
Sin embargo, a pesar de la importancia y trascendencia del descubrimiento, el mundo no reaccionó con la efusión que muchos podrían haber esperado. Las universidades y los medios académicos no mostraron un entusiasmo masivo o un interés inmediato, y esto se debió en gran parte a la intensa carga informativa que dominaba el momento. Durante ese periodo, The New York Times y otros medios de comunicación estaban enfocados en cubrir una serie de noticias dramáticas y de alto impacto relacionadas con los juicios de crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Oficiales de las SS que habían formado parte de escuadrones de la muerte y perpetrado atrocidades inimaginables estaban siendo juzgados y condenados a la pena de muerte, lo que monopolizaba la atención pública y mediática mundial. Además, solo 2 días antes de que se publicara la noticia sobre los rollos, grupos paramilitares judíos como Irgun y Lehi llevaron a cabo un ataque en un pueblo cercano, que resultó en la muerte trágica de mujeres y niños inocentes. Estos sucesos desgarradores y cargados de violencia desviaron aún más la atención del público y de la prensa, relegando el descubrimiento de los rollos a un segundo plano en la opinión pública. No obstante, aunque el hallazgo no tuvo un impacto inmediato y masivo en la sociedad, detrás de las cámaras y lejos del ojo público, los poderes políticos y religiosos que comprendían la inmensa importancia histórica, cultural y espiritual de estos documentos, comenzaron a moverse y actuar con rapidez. Fue en estos círculos donde se empezaron a trazar estrategias para proteger, estudiar y eventualmente dar a conocer estos rollos que podrían alterar muchas de las ideas preconcebidas sobre las religiones abrahámicas y sus orígenes. Debido a los conflictos persistentes y la inestabilidad constante en la región, los equipos oficiales y profesionales que normalmente se encargarían de llevar a cabo excavaciones arqueológicas legales y meticulosas se vieron imposibilitados de hacerlo. La inseguridad y los riesgos derivados de las tensiones políticas y militares forzaron que durante muchos años las exploraciones y excavaciones de los rollos del Mar Muerto tuvieran que realizarse de manera clandestina, en la sombra y sin los permisos oficiales correspondientes. Esta situación no solo complicó la tarea de preservación y estudio de los documentos, sino que abrió la puerta a un mercado negro y a la circulación ilícita de fragmentos y manuscritos. En los años que siguieron al descubrimiento, los rollos dejaron de ser simplemente reliquias arqueológicas para convertirse en un fenómeno de enorme magnitud comercial y político. El asunto escaló hasta convertirse en un escándalo internacional, donde fragmentos de los rollos fueron transportados de un país a otro, muchas veces de manera clandestina y con métodos que rozaban lo clandestino y lo ilegal. Los manuscritos fueron ocultados en lugares tan insospechados como billeteras sucias, paquetes de cigarrillos o incluso dentro de objetos cotidianos para evitar ser detectados por las autoridades o competidores. Este contexto propició también la aparición de numerosas falsificaciones y estafadores que aprovecharon la fiebre por los rollos del Mar Muerto para engañar a miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. Se multiplicaron las réplicas falsas, las imitaciones fraudulentas y las historias inventadas sobre hallazgos increíbles, generando un clima de desconfianza y confusión entre coleccionistas, investigadores y el público en general. Algunos países, conscientes del valor incalculable y la importancia simbólica de estos escritos, llegaron incluso a ofrecer recompensas millonarias por la adquisición de fragmentos auténticos, lo que convirtió al comercio de los rollos en un verdadero negocio multimillonario. Toda esta compleja trama está documentada en detalle en el libro The Dead Sea Scrolls Deception, escrito por Michael Weigand y Richard Leigh,
dos autores reconocidos internacionalmente por sus investigaciones rigurosas sobre los caballeros templarios y la obra La sangre y el Santo Grial. Este libro no solo relata la historia de los rollos desde una perspectiva arqueológica y religiosa, sino que también expone los engaños, manipulaciones y disputas que rodearon su comercialización, ofreciendo una visión profunda y crítica sobre uno de los capítulos más fascinantes y controversiales de la arqueología moderna. Este libro planteó preguntas serias para el cristianismo, ya que los rollos contenían ideas que contradecían las imágenes posteriores que se crearon sobre el cristianismo primitivo. Por ejemplo, mientras frecuentemente se afirma que Jesús no tenía una postura política, los rollos mostraban que los celotes tenían objetivos nacionalistas, mesiánicos y militantes para el pueblo judío. También sugerían que Jesús nunca intentó iniciar una nueva religión ni oponerse a la ley judía. Los rollos y sus autores estaban conectados con el mismo período del siglo I que se menciona en el Nuevo Testamento como el inicio del cristianismo temprano. Estos textos mencionan a una figura llamada el Maestro de la Justicia, cuya descripción en algunos pasajes se asemeja mucho a una referencia a Jesús, aunque muchos expertos coinciden en que esta persona claramente no era considerada divina. Los hallazgos fueron respaldados por la fuerza de la ciencia e investigación del siglo XX, pero incluso con toda esta evidencia, ¿podría realmente un solo descubrimiento sacudir la fe de millones? Por eso, solo una pequeña parte de los textos, como el que acabamos de compartir, fueron permitidos para su publicación, pero incluso esos fragmentos mostraban que estos escritos podrían desafiar el cristianismo y probablemente sean textos religiosos tempranos. Sin embargo, debemos repetir que algunas partes de los rollos, especialmente las que se consideran más impactantes, nunca se hicieron públicas. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el rollos de cobre, encontrado en la cueva número 3 de Qumran. A diferencia de los demás, este era más una lista sencilla que mencionaba 62 lugares donde se decía que había tesoros hechos de oro, plata y objetos religiosos valiosos escondidos. La mayoría de estos lugares estaban en Jerusalén, algunos bajo o alrededor del templo. En ese mismo mes, el metropolitano Samuel contactó con el Instituto Albright, con sede en Jerusalén, y envió copias completas de los rollos al profesor William Albright, un experto destacado en arqueología y estudios bíblicos. El 15 de marzo, desde la Universidad Johns Hopkins, el profesor Albright confirmó la enorme importancia de los descubrimientos realizados por su Koenig y dio su aprobación oficial a los rollos de Qumran. Sin siquiera darse cuenta, también realizó la estimación más audaz sobre la antigüedad de estos manuscritos, señalando que podrían ser incluso más antiguos que el papiro Nash. Con entusiasmo, Albright felicitó a Sue Koenig por lo que llamó el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos y expresó su convicción de que los rollos databan preferentemente del año 100 a.C. Este fue un hallazgo increíble, y el profesor afirmó sin lugar a dudas que la autenticidad de los rollos no tenía la más mínima duda. Los rollos encontrados estaban escritos en materiales diversos, cuero, cobre y papel, y estaban compuestos por aproximadamente 40.000 fragmentos en total. Algunos escritos estaban en hebreo y otros en arameo. Estos documentos representaban las copias más antiguas jamás descubiertas de la Torá y la Biblia, convirtiéndolos en las escrituras religiosas más antiguas conocidas de las religiones abrahámicas. Por supuesto, reunir todos estos fragmentos tomaría muchos años de excavaciones y búsquedas continuas. Sin embargo, el impacto ya era enorme. El 12 de abril de 1948, en la página 4 del periódico The Times, apareció un titular que decía «Manuscrito antiguo encontrado en Palestina».
La noticia, fechada en Nueva York el 11 de abril, anunciaba que la Universidad de Yale había descubierto el manuscrito más antiguo del libro de Isaías en Palestina. Este manuscrito había sido hallado en la biblioteca del monasterio sirio de San Marcos en Jerusalén y había sido conservado como un rollo desde aproximadamente el siglo I a.C. Los rollos fueron identificados por el personal de la Escuela Americana de Investigación Oriental en Jerusalén, también conocida como el Instituto Albright. Sin embargo, el mundo no reaccionó como se esperaba. Las universidades no mostraron un entusiasmo masivo, principalmente porque The New York Times estaba publicando noticia tras noticia sobre juicios de crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, donde oficiales de las SS que habían participado en escuadrones de la muerte eran condenados a la pena de muerte. Además, solo 2 días antes de la publicación de la noticia sobre los rollos, grupos paramilitares como Irgun y Lehi atacaron un pueblo, asesinando a mujeres y niños. Debido a estos trágicos eventos, el descubrimiento de los rollos no captó mucha atención pública, pero tras bambalinas, los poderes políticos y religiosos que comprendían la importancia de estos documentos comenzaron a actuar. Debido a los continuos conflictos en la región, los equipos oficiales y profesionales no podían realizar excavaciones legales, por lo que durante muchos años las exploraciones tuvieron que llevarse a cabo de manera clandestina. En los años siguientes, los rollos se convirtieron en un negocio enorme y el asunto escaló hasta convertirse en un escándalo internacional. Fragmentos de los rollos fueron transportados de un país a otro, escondidos en billeteras sucias o en paquetes de cigarrillos. Hubo muchas falsificaciones y estafadores que engañaron a innumerables personas. Algunos países incluso ofrecieron recompensas millonarias por estos escritos. Todo esto está documentado en el libro The Dead Sea Scrolls Deception, escrito por Michael Bygand y Richard Leigh, autores reconocidos por sus investigaciones sobre los caballeros templarios y la sangre y el Santo Grial. Este libro planteó preguntas serias para el cristianismo, ya que los rollos contenían ideas que contradecían las imágenes posteriores que se crearon sobre el cristianismo primitivo. Por ejemplo, mientras frecuentemente se afirma que Jesús no tenía una postura política, los rollos mostraban que los celotes tenían objetivos nacionalistas, mesiánicos y militantes para el pueblo judío. También sugerían que Jesús nunca intentó iniciar una nueva religión, ni oponerse a la ley judía. Los rollos y sus autores estaban conectados con el mismo período del siglo I, que se menciona en el Nuevo Testamento como el inicio del cristianismo temprano. Estos textos mencionan a una figura llamada el Maestro de la Justicia, cuya descripción, en algunos pasajes, se asemeja mucho a una referencia a Jesús, aunque muchos expertos coinciden en que esta persona claramente no era considerada divina. Los hallazgos fueron respaldados por la fuerza de la ciencia e investigación del siglo XX, pero incluso con toda esta evidencia, ¿podría realmente un solo descubrimiento sacudir la fe de millones? Por eso, solo una pequeña parte de los textos, como el que acabamos de compartir, fueron permitidos para su publicación. Pero incluso esos fragmentos mostraban que estos escritos podrían desafiar el cristianismo y probablemente sean textos religiosos tempranos. Sin embargo, debemos repetir que algunas partes de los rollos, especialmente las que se consideran más impactantes, nunca se hicieron públicas. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el rollos de cobre, encontrado en la cueva número 3 de Qumran. A diferencia de los demás, este era más una lista sencilla que mencionaba 62 lugares donde se decía que había tesoros hechos de oro, plata y objetos religiosos valiosos escondidos. La mayoría de estos lugares estaban en Jerusalén, algunos bajo o alrededor del templo.
El resto de los tesoros mencionados en el enigmático rollo de cobre se cree que estarían dispersos por las colinas, campos y territorios que rodean Qumrán, extendiéndose a lo largo de toda la región. Según la información contenida en este antiguo manuscrito, si sus indicaciones fueran precisas y ciertas, todos esos tesoros escondidos sumarían aproximadamente 65 kilogramos de plata y 26 kilogramos de oro. Si bien esta cantidad puede parecer modesta en comparación con otras historias famosas de tesoros legendarios y cantidades exorbitantes de riquezas, el verdadero valor de estos hallazgos no reside en lo material, sino en su profundo significado religioso y simbólico que supera con creces el mero peso del oro y la plata. Aunque el rollo de cobre nunca fue compartido oficialmente con el público, ni puesto a disposición de la comunidad científica de manera abierta, los expertos que lograron descifrar su contenido están convencidos de que estos tesoros provienen del Templo de Jerusalén y que fueron cuidadosamente escondidos durante la sangrienta invasión romana. Esto sitúa la creación del rollo aproximadamente en el año 68 de nuestra era, justo en el momento en que los romanos lanzaron su ataque definitivo contra Jerusalén. Un evento que marcó profundamente la historia del pueblo judío y el destino del templo sagrado. Como mencionamos anteriormente, algunos miembros del equipo internacional oficial encargado de las excavaciones y estudios, como el profesor Cross y el padre Milik, se mostraron escépticos y llegaron a afirmar que el supuesto tesoro era completamente ficticio y que el mapa incluido en el rollo no era más que una invención o falsificación. Esta postura llevó a un debate intenso sobre la veracidad del contenido del rollo, generando dudas y controversias en los círculos académicos. Sin embargo, en años más recientes, muchos historiadores independientes y especialistas han revisado con mayor detenimiento la evidencia y han concluido que, aunque encontrar los lugares exactos donde fueron ocultados estos tesoros es una tarea casi imposible debido a los cambios geográficos y la destrucción a lo largo de los siglos, el tesoro sí existió en algún momento histórico real. Esta creencia se fundamenta en el contexto histórico, las referencias internas del rollo y otros hallazgos arqueológicos que apoyan la existencia de riquezas escondidas durante periodos de conflicto. Este misterio permanece abierto, y el rollo de cobre sigue siendo uno de los documentos más intrigantes y enigmáticos de los rollos del Mar Muerto. Un legado que despierta la imaginación y desafía a investigadores y aventureros por igual a desentrañar sus secretos. Las indicaciones y nombres presentes en el rollo estaban basados en topónimos antiguos que desaparecieron hace mucho tiempo. La forma del terreno y sus referencias geográficas han cambiado radicalmente tras 2000 años de guerras y destrucción, lo que dificulta enormemente cualquier intento de búsqueda. Por último, algo inesperado podría surgir en cualquier momento desde el mercado secreto de rollos antiguos. Documentos que han sido guardados en secreto podrían finalmente hacerse públicos. Como dijimos antes, estos materiales sí existen, pero la verdadera pregunta es ¿cuándo decidirán quienes los poseen revelarlos? No importa de dónde provengan estos nuevos descubrimientos, es seguro que pronto habrá revelaciones frescas y posiblemente de gran impacto. Cuando eso ocurra, podremos entender mucho mejor la naturaleza del judaísmo antiguo, las raíces del cristianismo y del islam, y la verdadera historia de la Biblia. Los rollos del Mar Muerto nos ofrecen una perspectiva renovada sobre las tres grandes religiones nacidas en Medio Oriente. Cuanto más estudiamos estas religiones, más entendemos que no son tan diferentes después de todo. Se superponen, comparten muchas cosas en común y parecen provenir de una misma fuente. ¿Apoyan los rollos al Corán y al Islam?
Algunas partes parecen respaldar indirectamente enseñanzas islámicas, como las raíces compartidas de las tres religiones abrahámicas. Esta idea coincide con la visión islámica de la tradición tauhidi, que sostiene que Moisés, Jesús y Mahoma, la paz sea con ellos, fueron profetas enviados por la misma fuente divina. En cuanto a la crítica a las creencias cristianas, los rollos incluyen fragmentos que pueden poner en duda la divinidad, la unicidad o la originalidad de Jesús. Por ejemplo, un sufrimiento similar al de Jesús fue encontrado en un antiguo rollo escondido en el desierto judío. Este tipo de afirmación sugiere que el mensaje de Jesús pudo provenir de una tradición anterior, como la comunidad de Qumran, y no ser algo completamente nuevo. Esto está en línea con la creencia islámica de que Jesús fue un profeta, no Dios. Los rollos también hacen una crítica implícita a los dogmas añadidos posteriormente al cristianismo. Destacan las diferencias entre los escritos cristianos tempranos y el cristianismo institucional moderno, lo cual refuerza la afirmación islámica de que el Evangelio fue modificado con el tiempo, una creencia claramente expresada en el Corán. Los rollos muestran que diferentes sectas judías tenían creencias diversas y que se dividieron, lo cual coincide con los versos coránicos que hablan sobre cómo el pueblo del libro cayó en desacuerdos. Por eso, estos textos son importantes para que los musulmanes los estudien. Cuando los escribas judíos copiaban a mano el Antiguo Testamento hebreo, ya que no existía la imprenta, destruían la copia antigua tras hacer una nueva. Por eso, las versiones anteriores no han sobrevivido. Esto no fue un accidente, sino algo hecho intencionalmente. Si comparamos esto con el Corán, tenemos manuscritos físicos que datan de la época del profeta Mahoma, que la paz sea con él. Una copia famosa se conserva en la Universidad de Birmingham. Más tarde, se descubrieron manuscritos mucho más antiguos de la Torá, los rollos del Mar Muerto. Este hallazgo cambió la idea que se tenía sobre la inexistencia de versiones antiguas de la Torá. Estos rollos son muy importantes por muchas razones. La mayoría de los textos incluyen partes de la Torá, leyes religiosas judías, escritos sobre los tiempos finales y oraciones. El más famoso es la copia completa del libro de Isaías, un rollo hermoso y casi perfectamente conservado. Mucha gente cree que los rollos del Mar Muerto demuestran que la Biblia actual es correcta, pero eso no es totalmente cierto. En algunos casos sí, como con el libro de Isaías, pero muchos otros libros son diferentes. A veces las diferencias son grandes, como una versión del libro de Jeremías, que es un 15% más corta. Estas diferencias son entre el texto masorético, que se usa en la mayoría de las traducciones modernas, y las versiones antiguas encontradas en los rollos del Mar Muerto. Si te interesó esta historia y quieres seguir descubriendo secretos y verdades ocultas que han marcado la historia de la humanidad y la fe, no olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos, donde seguimos explorando misterios y revelaciones que desafían lo conocido. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.